El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, creó una comisión que evaluará las últimas medidas del multimillonario Mark Zuckerberg, luego que éste anunciara la eliminación de las políticas de verificación de su empresa Meta, que maneja, como seguramente ustedes saben, Facebook, Instagram y WhatsApp. Esta decisión abre la puerta al ingreso de las noticias falsas, las fake news, a los discursos de odio en redes sociales y quién sabe cuánto más. Pero para analizar este tema que apenas esbozamos con esta brevísima introducción, estamos en comunicación esta mañana con Pedro Russi, doctor en comunicación, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la UDELAR en el CENUR Litoral Norte, investigador del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI y director del Centro Internacional de Semiótica y Comunicación, CISECO. Y nos proponía como título para comenzar a conversar: Cuando Zuckerberg mece la cuna. Pedro, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, buenos días, a todas y a todas quienes están acompañando y gracias nuevamente, Álvaro, para compartir esto, ¿no? Algunas reflexiones sobre este tema. Sí, que en principio parece como muy lejano y sin embargo nos va a costar mucho, ¿no? Sí, y es interesante esto en el sentido de, un poco ahí viene el tema del título, ¿no? Digo, casualmente hace 33 años se estrenó esa película, ¿no? La mano que mece la cuna, ¿no? Entonces me parecía que justamente fue un 10 de enero del 92, y me parecía interesante porque esto que aparece como algo que va a mezclar, ¿no? La víctima y el victimario, ¿no? Entonces, me parecía bueno poner ese título y un poco también para dar contexto, ¿no? a esto que estamos viviendo. Facebook, que nace en el 2004 y después se transforma, ¿no? Diríamos en nada se pierde, todo se transforma, diría, ¿no? La UEC, se transforma en Meta en 2021. ¿No? Y Meta es la industria, ¿no? Es una industria, es una empresa de datos e información. Y aquí está la clave, ¿no? Aquí está la clave porque Meta, que viene su nombre también de metaverso, de Second Life, ¿no? Algunos pueden recordar esto, pero Meta es una industria y una empresa de datos de información. Entonces, esto es importante porque los productos que tiene Meta, ¿no? Y aquí que viene el eje también, uno de los ejes de la decisión de Zuckerberg, los productos que tienen, ¿no? Que son plataformas digitales y conocemos, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Thread, que es la competencia de X, ¿no? Claro. Lo que producen es muchísimo dinero por medio de datos de información, ¿no? O sea, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordemos aquí que Facebook también está relacionado en 2018 al escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Aquella compañía británica que junto con Facebook hacen aquella minería de datos, ¿no? Aquel análisis de datos. O sea, esa empresa que tiene muchísimos datos, ¿no? Muchísimos datos y muchísima información, pero mucha información también permitió hacer una minería de datos que fueron utilizados para un tipo de comunicación estratégica en procesos electorales. A partir de esto, y digo esto porque es interesante para la historia, a partir de esto, a partir de este escándalo, se empieza a haber presiones y se empieza a crear un sistema de control, ¿tá? De información particular a las personas que hacen parte de este universo. Entonces empieza un proceso también de verificación y moderación, ¿tá? Entonces para localizarnos en el tiempo y entender por qué ahora también uno de los puntos de por qué ahora viene todo esta lucha contra una libertad de expresión que no es tal. Pero hay unos datos, Álvaro, que son interesantes. A ver. En el 2023, para tomar los datos del 2023, el ingreso de Meta fue de 135 mil millones de dólares. Y eso lo pueden buscar en internet, está claro eso, ¿no? Los beneficios económicos fueron de 47 mil millones de dólares y los beneficios netos fueron de 40 mil millones de dólares. Eso, cuando hablamos de Meta, hablamos de eso. Y un dato pintoresco, que en agosto del 24 las reservas del Banco Central de Uruguay fueron de 18.500 millones de dólares.
Digo, para que se entienda la dimensión. Claro. Entonces, y Meta en ese momento contaba con un sistema de 80 sistemas de verificación que están en el mundo, y que esos sistemas de verificación no tienen la potestad de excluir los POT, o sea, voy a sacar el POT que Álvaro puso sobre tal cosa. No, sino que esos sistemas de verificación, y vos nombrabas a Brasil, ¿no? Que Brasil tiene varios, ¿no? Entonces, esos sistemas de verificación no pueden excluir los POT, pero sí lo que hacen es avisar a Meta, ¿no? De que hay una información, de que Pedro tal puso una información falsa, o falsa, o que una información que no se ajusta a lo que se está viviendo en ese momento. Entonces, es ahí que entra justamente, al controlar eso, lo que entra en juego es el tema de los datos y la información como geopolítica, o sea, que la geopolítica es ideología, ¿no? Y entonces, esta geopolítica que estamos viviendo de un conservadurismo muy fuerte y grotesco, o sea, denominado también una ultraderecha, entonces se va a enmascarar en las frases que son como libertad de expresión, voces libres, volver a las raíces, o sea, pero esas voces libres y esa libertad de expresión es para algunos elegidos. Entonces, lo que estamos enfrentando en sí es lo que tal vez lo que decíamos, ¿no? Que la suerte está echada, ¿no? Decía Julio César. Al eliminar los verificadores de información, los moderadores de contenidos, al eliminar estos moderadores que estaban diciendo, esta noticia es falsa, no se ajusta a lo que estaba sucediendo, que son los fact-checking, los fact-checkers también, en Facebook o Instagram, vamos a estar viviendo lo que podríamos decir un darwinismo o un canibalismo informacional y por lo tanto político, ¿no? O sea, aquí es interesante porque hay que hacer una distinción para no confundirnos en esto entre censura y verificación, que son cosas muy distintas, en un proceso de comunicación y en un proceso de información. Y entonces, si a esta ensalada todavía le sumamos, o sea, hablamos de censura y verificación como si fueran lo mismo, y a esto le sumamos otro ingrediente llamado libertad de expresión, ahí justamente en Río Revuelto, ganancia de pescadores, y ganancia de pescadores, ganancia en el sentido simbólico y ganancia en el sentido efectivo de dinero, ¿no? Me quedé pensando, Pedro, en algunos aspectos, solo para cortarte y fastidiarte un poco. Tú mencionabas, hacías mención a Lavoisier, ¿no? En aquella famosa frase, nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. En este caso parece que mucho se pierde, ¿no? Porque en lo que Zuckerberg decía, uno lo escuchaba y parecía tan sano, ese volver a las raíces, volver al origen, todo parecía realmente muy sano, y en realidad estaba incursionando en su mayor fake news. Sí, totalmente. O sea, lo que se pierde es muchísimo, ¿no? Y volver a las raíces tiene una relación con una cuestión que tal vez al final lo dejo como punto para hablarlo en otro momento, que es una cuestión con lo religioso. Zuckerberg está haciendo ese movimiento hacia ahí. Entonces, volver al Génesis, ¿no? O sea, por la genuflexión, decís. ¿Sí? Por la genuflexión, decís lo de... No, digo por el tema, volver al Génesis en el sentido bíblico, ¿no? Claro, o sea, claro. En ese sentido, ¿no? O sea, volver a las raíces, ¿no? Ahí. Entonces, justamente lo que se pierde es que si observamos algunos de los puntos, ¿no? que nos propone con esta nueva libertad, con esta libertad de expresión que él va a recuperar junto a Trump y otros, ¿no? Porque él dice esto, ¿no? Ahora con Trump vamos a recuperar esto, ¿no? Porque es lo que tenemos que hacer, y muchos de los seguidores de Bolsonaro, ¿no? Como el hijo, también van a decir, bueno, ahora sí, ¿no? Ahora quien va a sufrir esto en el caso de Brasil es Alexandre de Moraes, ¿no? El ministro del Supremo Tribunal Federal, ¿no? Que sucedió todo aquello con X, ¿no? Claro. Entonces, vamos a decir, ahora sí empieza a vivirse una libertad contra la censura, contra eso, es lo que va a decir esos tribunales secretos, ¿no? Esos tribunales secretos que están sucediendo, y va directamente una acusación hacia Brasil,
para tomar lo que vos decías, ¿no? Uh-huh. Y acá hay una cuestión, porque una de las cuestiones que se pierde principalmente es la claridad cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. O sea, una fake news, una noticia falsa es mentira. Eso no es libertad de expresión. Uh-huh. Cuando yo acuso sin pruebas es un crimen y eso no es libertad de expresión. Cuando doy una información falsa para obtener una ventaja en el caso de un voto, por ejemplo, es fraude, no es libertad de expresión. Entonces, cuando los discursos de odio y de discriminación incitan a la violencia, eso no es libertad de expresión. Eso es otra cosa. Entonces estamos hablando de mentira, estamos hablando de fraude, estamos hablando de crimen y estamos hablando de violencia o incitación a la violencia. Y esto no es casual, porque justamente dejar pasar, dejar hacer, ¿no? Aquella frase del liberalismo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Dejar hacer, dejar pasar, que es una fórmula, ¿no? de la economía liberal, ¿no? Entonces, esa idea de dejar pasar, ¿no? y dejar hacer va a provocar, y en esto es lo que tú decías, ¿no? Álvaro, va a provocar pérdidas importantes y, por ejemplo, algunos cambios en este sentido que van a suceder es, por ejemplo, sobre el tema inmigración y género, uh-huh. donde habrá moderación más ligera. Y dicho en las palabras de Zuckerberg, va a decir, no es seguro que algunos temas se puedan decir, estoy citando, ¿no? No es seguro que algunos temas se puedan decir en la televisión o en los canales del Congreso, pero no en nuestras plataformas. O sea, las plataformas se van a abrir a que se digan, por ejemplo, que las personas, ¿no? LGBTQIA, ¿no? Uh-huh. Son como portadoras de enfermedades mentales, algo que ya está discutido, descartado, uh-huh. o contra las mujeres o contra los migrantes. Eso va a tener un menor, casi nada, ¿no? Va a tener una moderación más ligera. Se van a centrar también en la moderación, en el contenido, ¿no? de los temas más serios. O sea, ¿qué pasa? El terrorismo, drogas, estafas, explotación sexual va a aparecer como los puntos donde ellos van a afinar el lápiz para controlar, pero lo interesante de esto es que no va y eso va a notificar a los usuarios, pero hay que ver qué entienden ellos, dónde está el terrorismo, dónde está la droga, dónde están los problemas. Está relacionado a lo que venías diciendo antes de esta entrevista, ¿no? Sobre qué cosas nos llaman la atención en el mundo y qué no, a qué se le llama terrorismo y a qué no, ¿no? Claro. Entonces, y dicen, bueno, lo que va a permitir la Meta que haya más contenidos políticos en las plataformas. Y acá es donde anuncian justamente, entonces vamos a tener más contenido político porque nos han censurado con muchos contenidos políticos, nos han prohibido decir algunas cosas y ahora con esto se va a permitir que quien quiera pueda decir lo que quiera. Eso es lo que se está perdiendo justamente. Eso es lo que está en juego, ¿no? Uh-huh. Y el lugar que antes estaba geográficamente, que era en California, que era el lugar donde se hacían los equipos de moderación, actualmente y de seguridad están en California, se mudan para el estado de Texas, que es un estado donde es mucho más conservador. California es un estado progresista, ¿no? De filiación demócrata, y se cambian a Texas geográficamente, donde es uno de los reductos más republicanos, ¿no? Donde la geografía política y la política de la geografía hicieron que el triunfo de Trump sea abrumador ahí. Entonces, nada inocente. Nada inocente. Entonces, lo que estamos observando es justamente la abertura a decir lo que se quiera, lo que se ocurra, porque la moderación va a estar realizada por comunidades, por notas de comunidades. O sea, como hace X, ¿no? La gente va a decir, bueno, no, pero eso que dijo Álvaro o Pedro no están así, eso sí. Queda en una situación donde la ley del más fuerte es la que va a primar. La ley del más fuerte, que es decir, la ley de quien pueda pagar a más personas para que hagan la acción de comunidades. Entonces, de esas notas de comunidad, ¿no? Es decir, bueno, ahora la comunidad es la que controla, ¿no? Ahora estamos tan libres que la comunidad es la que controla, y sabemos lo que eso sucede cuando en este ambiente de toda esta descripción que veníamos conversando son los que dan esa libertad y los que gestionan esto, cuando esto es igual a muchísimo poder
económico y político, ¿no? Y para dejar esta perlita, en el año 2017, y eso lo pueden encontrar, Zuckerberg se convierte y se hace lector de la Biblia. Y él llama especialmente a leer el Génesis y a leer la Biblia. Y acá vemos un movimiento de la teología de la prosperidad a la teología de la dominación. Uh-huh. Y no es casual que algunas personas digan que el nuevo Dios es Zuckerberg y que en el metaverso estén creando o hayan intentado crear o se esté postulando que Zuckerberg sea el nuevo Dios y lo ponen como el Dios. Y estos son detalles no menores en todo el contexto geopolítico. Pedro, como tú decías hoy, ahora te entiendo claramente, esto ya da para otro programa, incluso mucho más extenso. Pero... Sí, totalmente, digo, porque cuando uno va haciendo estas relaciones y estas redes, es cuando va entendiendo por qué esa afiliación tan fuerte y ese seguimiento tan fuerte a ciertos líderes, ¿no? Como el caso de Trump y otros, ¿no? Por supuesto. Por eso te decía hoy lo de la genuflexión de Zuckerberg, sí. Con respecto a ese poderío de Trump y todo su aparato de gobierno y de dominación mundial, ¿no? Pedro, con esa sensación, obviamente, de que el tiempo fue escasísimo, pero bueno, esto siempre nos compele a volver a vincularnos y tener otra charla. Te quedamos muy agradecidos, te mandamos un abrazo y el agradecimiento de siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todas y a todos también, y bueno, y a ustedes también ahí por todo el trabajo que están haciendo. Un abrazo grande, Álvaro. Otro para ti. Info 24, la actualidad que nos mueve.